Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. Lo tenían todo previsto, menos este disparo. Es lo primero que se sale de su plan. Y tenemos que aprovecharlo. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con una de las mejores series españolas en Netflix. Hoy vamos a aprender español con La Casa de Papel. Antes de empezar, si tú eres nuevo aquí, quiero que sepas que todas las semanas hacemos lecciones de español divertidas y fáciles con tus series, películas y cantantes favoritos para que entiendas el español hablado por los nativos. Así que si estás preparado para mejorar tu español divirtiéndote, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el botón de suscribirse para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Ahora sí, es hora de aprender español con La Casa de Papel. ¡Vamos! Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. Lo tenían todo previsto, menos este disparo. Es lo primero que se sale de su plan. Y tenemos que aprovecharlo. La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo, que conduce directamente hasta los sótanos. Es la tobera de ventilación. Se añadió hace 7 meses para liberar el calor de las rotativas. La obra está en proceso y con toda probabilidad no conocen su existencia. Necesito que 2 de sus hombres entren por aquí. El oficial García Lobo aquí presente y yo iré con él. Bien. El subinspector Rubio acompañará a los 2 cirujanos y entrará como enfermero. Las 18:09. Todos en hora. A las 18:15 entrará el equipo médico. Según el jefe de medicina interna, la operación no durará más de 30 minutos. Pero la pueden alargar exactamente hasta las 19:00. La salida de los médicos concentrará un mayor número de secuestradores para vigilarlos. Momento en el cual Suárez y Lobo entrarán por el subsuelo. Accederán por la arqueta del sótano vestidos con monos rojos y caretas de Dalí y se infiltrarán con los rehenes. Solo tendremos éxito si funcionamos con la precisión de un reloj. Inspectora, la mujer de Arturo Román está aquí. Un momento, por favor. Suárez, en marcha. Encárgate de los médicos. Y ten cuidado. Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. El verbo secuestrar es retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate. In English, it would be to kidnap, secuestrar. El secuestrador es la persona que secuestra, es decir, es la persona que retiene a otra persona. La inspectora dice que ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. ella está hablando de los secuestradores, que son las personas vestidas de rojo con máscaras del pintor Salvador Dalí que han secuestrado gente en el banco. Es hora de jugar. ¿Quién es quién? ¿Secuestrador? ¿Secuestrado? ¿Secuestro? ¡Correcto! Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. Ir por delante es una expresión que significa adelantarse a algo. La persona que va por delante es la que anticipa todos los movimientos y es difícil de atrapar. Se dice que una persona va por delante cuando piensa más rápido que nosotros y se anticipa a nuestros movimientos. En este ejemplo, la inspectora dice: ahora los secuestradores han ido por delante nuestro... Significa que los secuestradores han sido más listos que los policías y que siempre han sabido adelantarse a cualquier acción que la policía tomara. Los secuestradores siempre han ido por delante, siempre se han adelantado a la policía. Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. Lo tenían todo previsto, menos este disparo. Es lo primero que se sale de su plan. Un disparo es el efecto de disparar un arma, es decir, usar un arma. ¡Pium! El verbo es disparar, to shoot, y el sustantivo un disparo, a shot. ¡Pium, pium! That's better. En este ejemplo, la inspectora dice: tenían todo previsto, menos este disparo.
Significa que los secuestradores habían anticipado todos los movimientos de la policía, pero no esperaban este disparo. Por cierto, en inglés un disparo es un shot, que también se utiliza para esto, un shot, un disparo. Pero en español, esto no es un disparo, es un chupito. Chupito. Salud. Es lo primero que se sale de su plan. Y tenemos que aprovecharlo. Aprovechar es un verbo que significa emplear útilmente algo, hacerlo provechoso, sacarle el máximo rendimiento. En inglés no existe un verbo que se traduzca como aprovechar. En inglés utilizan la expresión to make the most out of something. Todo eso, to make the most out of something, se traduce como aprovechar. Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es carpe diem. ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem es aprovecha el momento. Muy bien, señor. Mix. Mix. Otro apellido peculiar. Aprovecha el momento. El sustantivo del verbo aprovechar es provecho, que significa un beneficio o una utilidad que se consigue de algo. Por ejemplo, en España decimos buen provecho cuando vemos comer a alguien. Significa que le deseamos que la comida le siente bien. En este ejemplo, la inspectora dice que Y tenemos que aprovecharlo. significa que tienen que aprovechar el disparo para atraer a los secuestradores. La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo, que conduce directamente hasta los sótanos. Detectar es un verbo que significa descubrir la existencia de algo que no conocíamos o que no sabíamos. Los objetos que detectan cosas se llaman detectores. Algunos ejemplos son un detector de humo, un detector de metales, un detector de mentiras o un detector de movimiento. En este ejemplo se dice que La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es... la inspectora está explicando la forma de entrar sin que las cámaras de seguridad vean a los policías, sin que las cámaras los detecten. La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo, que conduce directamente hasta los sótanos. Un tubo es una pieza hueca y cilíndrica, es decir, con forma de círculo, cilíndrica. Posiblemente el tubo más famoso de la historia es el tubo verde que utiliza Mario Bros para moverse. Ahí aparece Super Mario. ¡Oh! ¿Cómo sale de su tubo verde? La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo, que conduce directamente hasta los sótanos. Un sótano es el lugar de un edificio situado por debajo del nivel de la calle, es decir, la planta -1 de un edificio. En los centros comerciales, el sótano suele ser el parking, mientras que en una casa suele ser, pues, un espacio de relax donde tener juegos o leer un libro. Al llegar hasta la granja, detrás de la sala principal, encontraron una escalera oculta que llevaba al sótano donde la familia vivía en pésimas condiciones. La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo, que conduce directamente hasta los sótanos. Es la tobera de ventilación. Se añadió hace 7 meses para liberar el calor de las rotativas. Exactamente igual que en cualquier idioma, el español tiene muchísimas palabras que no se usan en el día a día. De hecho, hay muchas palabras que mucha gente ni siquiera ha escuchado en su vida, a pesar de ser españoles nativos. A veces son palabras muy formales, como cohecho, que es un soborno. A veces son palabras muy antiguas, como adarga, que es un escudo de bronce. Y a veces son palabras muy formales, como las de este ejemplo. Las palabras tobera o rotativas son palabras específicas de la construcción y de la ingeniería, y la gente normal no conoce estas palabras. Pero
Entonces, ¿por qué una serie como La Casa de Papel utiliza palabras que la gente no conoce? Pues porque se entienden a través del contexto. Fíjate en el contexto e intenta adivinar qué pueden significar tobera y rotativas. Es la tobera de ventilación. Se añadió hace 7 meses para liberar el calor de las rotativas. Mientras estés aprendiendo un nuevo idioma, como el español, no te obligues a entender todas y cada una de las palabras, sino céntrate en entender el significado del mensaje que se te está transmitiendo. ¿Vale? Continuamos. Ahora está en proceso y con toda probabilidad no conocen su existencia. La palabra obra tiene muchos significados en español. Si hablamos, por ejemplo, de literatura, una obra es un conjunto de libros que incluyen un trabajo literario completo. Por ejemplo, las obras de Cervantes. Si hablamos en términos generales, una obra es cualquier cosa que una persona ha hecho. Por ejemplo, este dibujo es una obra mía. ¿A qué dibujo bien? Soy un artista. Pero si hablamos de ingeniería, una obra es un edificio en construcción. Este último sentido es el que se utiliza en el ejemplo. El policía dice que Ahora está en proceso y con toda probabilidad no conocen su existencia. significa que el edificio se está construyendo todavía y que los secuestradores no lo saben, por lo que probablemente no sepan que existen los tubos de ventilación por los que quieren entrar al edificio. La obra está en proceso y con toda probabilidad no conocen su existencia. Necesito que 2 de sus hombres entren por aquí. El oficial García Lobo aquí presente y yo iré con él. Bien. El subinspector Rubio acompañará a los 2 cirujanos y entrará como enfermero. Aquí encontramos 2 rangos de la policía española: oficial y subinspector. El adjetivo oficial se utiliza para hablar de cosas que tienen autoridad del Estado, del gobierno. Por ejemplo, un documento oficial es un documento que está aprobado por el gobierno. Pero en este ejemplo, la palabra oficial se refiere a un rango militar, al rango militar de oficial. La categoría de oficial es una categoría intermedia entre las de suboficial y oficial superior, que comprende los grados de alférez, teniente y capitán del ejército. En este ejemplo dicen que El oficial García Lobo aquí presente y yo iré con él. Bien. El subinspector Rubio acompañará a los 2 cirujanos y entrará como enfermero. en esta frase se introduce al policía García Lobo, que tiene el rango de oficial. Por otra parte, se presenta al subinspector Rubio. El prefijo sub significa por debajo de. Por lo tanto, el subinspector es la persona que está por debajo del inspector. En este caso, la inspectora, porque es una mujer. Inspectora, la mujer de Arturo Román está aquí. Oficial y subinspector no son sinónimos de policía. Si viajas a España y tienes algún problema, debes acudir a una comisaría de policía, donde te atenderán policías. No llames a un policía oficial ni subinspector. Puedes llamarle señor policía o señor agente. El oficial García Lobo aquí presente y yo iré con él. Bien. El subinspector Rubio acompañará a los 2 cirujanos y entrará como enfermero. Hemos visto 2 rangos militares. Ahora vamos a ver 2 rangos en la medicina. Un cirujano es un médico especializado en cirugía, que cura a las personas mediante una operación. Por su parte, un enfermero es aquel que se encarga de cuidar a las personas enfermas. Son médicos de un rango inferior, pero que tienen mucha importancia en el sistema sanitario español. Es hora de jugar. ¿Quién es quién? ¡Correcto! Las 18:09. Todos en hora. A las 18:15 entrará el equipo médico. Según el jefe de medicina interna, la operación no durará más de 30 minutos. Bien, ahora ya sabes lo que significa operación. En esta frase se dice que Según el jefe de medicina interna, la operación no durará más de 30 minutos. significa que el jefe de medicina interna, es decir, el cirujano,
dice que la operación durará menos de 30 minutos. Pero la pueden alargar exactamente hasta las 19:00. Alargar es un verbo que significa dar longitud a algo, hacer grande algo. Viene de la palabra largo, que sí que conoces. Por ejemplo, este mapa es muy largo. Entonces, yo, si cojo un extremo del mapa y lo estiro para hacer el mapa más grande, entonces estoy alargando el mapa. En este ejemplo, el verbo alargar se usa de forma figurada porque dice que Pero la pueden alargar exactamente hasta las 19:00. significa que aunque la operación debería durar menos de 30 minutos, pueden alargar la operación, pueden tardar más tiempo hasta las 7 de la tarde, las 19:00. La salida de los médicos concentrará un mayor número de secuestradores para vigilarlos. Ahora ya sabes lo que significa la palabra médico, ¿verdad? Este ejemplo dice que la salida de los médicos concentrará más secuestradores. El verbo concentrar se puede utilizar de forma reflexiva y de forma no reflexiva. Si se utiliza de forma reflexiva es concentrarse, to focus, que significa centrar intensamente tu atención en algo. Por ejemplo, concentrarse en los estudios. Si se usa de forma no reflexiva es concentrar, que significa reunir en un lugar lo que estaba separado. Por ejemplo, concentrar una manifestación, es decir, reunir a muchas personas en un mismo lugar. Se han concentrado en la noche del sábado en torno a la Embajada de Estados Unidos en Kiev. La concentración atrajo hasta la capital estadounidense a personas de todo el país. La inspectora dice que La salida de los médicos concentrará un mayor número de secuestradores para vigilarlos. significa que cuando los médicos, enfermeros y cirujanos salgan del edificio, después de la operación, se reunirán muchos secuestradores para vigilarlos. Momento en el cual Suárez y Lobo entrarán por el subsuelo. ¿Te acuerdas de lo que significaba el prefijo sub? Exacto, debajo de. Por lo tanto, el subsuelo es debajo del suelo, es decir, el sótano. Los dos agentes entrarán por el sótano cuando los secuestradores se concentren en la salida para vigilar a los médicos. Momento en el cual Suárez y Lobo entrarán por el subsuelo. Accederán por la arqueta del sótano vestidos con monos rojos y caretas de Dalí y se infiltrarán con los rehenes. Monos rojos y caretas de Dalí es el vestuario de los secuestradores y el icono más reconocible de la serie. Un mono puede ser un animal de la familia de los simios o una prenda de vestir de una sola pieza. Los secuestradores de la serie visten monos de color rojo y caretas de Dalí. Una careta es un sinónimo de máscara, es decir, un objeto con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida. En la serie La Casa de Papel se utilizan máscaras del pintor español Salvador Dalí. ¿Cuántas caretas famosas eres capaz de recordar? Hay muchas caretas o máscaras famosas. Por ejemplo, la máscara de V de Vendetta, la máscara de Scream, la careta de Viernes 13, la máscara de Aníbal en El silencio de los corderos o la máscara del zorro. Por cierto, si quieres aprender español con Antonio Banderas, el actor que dio vida al zorro, haz clic aquí. Ahora es tu turno de practicar el español. Escribe un comentario y dime cuál es tu careta o tu máscara preferida en el mundo del cine. Inspectora, la mujer de Arturo Román está aquí. Un momento, por favor. Suárez, en marcha. Encárgate de los médicos. Ten cuidado.
El verbo encargarse significa poner algo al cuidado de alguien. Si quieres decir que tú quieres llevar a cabo una tarea, puedes decir, yo me encargo de eso. Yo me encargo de esto. Yo me encargo. Yo me encargo. Yo me encargo. En este ejemplo, la inspectora dice que... Encárgate de los médicos. Ten cuidado. En este caso, le está diciendo al subinspector que debe organizar a los médicos para llevar a cabo el plan. Le está diciendo, encárgate tú. Hasta ahora los secuestradores han ido por delante nuestro siempre. Lo tenían todo previsto, menos este disparo. Es lo primero que se sale de su plan. Y tenemos que aprovecharlo. La única manera de entrar aquí sin que nos detecten sus cámaras de seguridad es avanzar por este tubo del subsuelo, que conduce directamente hasta los sótanos. Es la tobera de ventilación. Se añadió hace 7 meses para liberar el calor de las rotativas. La obra está en proceso y con toda probabilidad no conocen su existencia. Necesito que 2 de sus hombres entren por aquí. El oficial García Lobo aquí presente y yo iré con él. Bien. El subinspector Rubio acompañará a los 2 cirujanos y entrará como enfermero. Las 18:09. Todos en hora. A las 18:15 entrará el equipo médico. Según el jefe de medicina interna, la operación no durará más de 30 minutos. Pero la pueden alargar exactamente hasta las 19:00. La salida de los médicos concentrará un mayor número de secuestradores para vigilarlos. Momento en el cual Suárez y Lobo entrarán por el subsuelo. Accederán por la arqueta del sótano vestidos con monos rojos y caretas de Dalí y se infiltrarán con los rehenes. Solo tendremos éxito si funcionamos con la precisión de un reloj. Inspectora, la mujer de Arturo Román está aquí. Un momento, por favor. Suárez, en marcha. Encárgate de los médicos. Ten cuidado. Bueno, esto es todo. Ahora depende de ti seguir mejorando tu español. Puedes ver La Casa de Papel sin subtítulos en Netflix para seguir practicando y hacer crecer tu seguridad con el idioma. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao, pandas!